sobre cómo se monitorean los distintos componentes del ciclo hídrico. Yo voy a apagar mi video y voy a compartirles la pantalla. Aquí están. Esta presentación ya está disponible para ustedes en Cibeduc. Entonces, estamos ya de lleno en la unidad 2 y vamos a iniciar entonces el monitoreo de dos de los componentes del ciclo hidrológico a nivel de cuencas, lo que es precipitación y caudales. No creo que alcancemos a llegar a caudales porque la clase de hoy día es una clase más corta, tenemos una hora y media reloj. No creo que alcancemos, pero vamos a terminar bien el tema de monitoreo de precipitación. Antes de entrar propiamente en materia, quiero referirme nuevamente al concepto del balance hídrico que alcancé a presentarlo en la clase que yo les dicté la semana antepasada, ya que a través del balance hídrico se cuantifica la cantidad de agua que se mueve a nivel de cuenca, y la forma en que se cuantifica el balance hídrico es a través de la ecuación del balance hídrico a nivel de cuenca. Si este es el esquema de un ciclo hidrológico, ya se lo he mostrado en las clases anteriores, de una cuenca un poco más natural. Nuevamente les muestro el esquema del movimiento del agua en una zona mucho más urbana. Ya les decía que ante la concentración de la población en grandes ciudades ya empieza a ser parte de investigaciones, cómo se mueve el agua y cómo se puede gestionar el agua en ambientes mucho más urbanos. Y por lo tanto, se los pongo aquí, esta presentación, para que no se olviden que el movimiento del agua a nivel de cuencas puede ocurrir en cuencas un poco más naturales, pero también en cuencas mucho más urbanas o parcialmente urbanas. Entonces, el balance hídrico ya les había anticipado, es un balance de masas, y representa a nivel de cuenca la cantidad de agua que ingresa a la cuenca, que si es que la divisoria de cuencas está bien definida, es decir, si la divisoria topográfica es la misma que la divisoria hidrográfica o la divisoria subterránea, la única entrada de agua a una cuenca a través de precipitación. Vamos a ver más adelante cuáles son las formas en que ingresa el agua, la forma de precipitación que ingresa el agua. Y la cantidad de agua que ingresa a una cuenca es igual al agua que sale de la cuenca en un periodo determinado, y el agua sale en forma de caudal, de escorrentía, y también en forma de evapotranspiración. Y luego está el componente de la variación de almacenamiento de agua en la cuenca para un periodo determinado. Y si nosotros lo llevamos a cualquier sistema, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de un humano, la cantidad de energía que nosotros ingerimos es igual a la energía que gastamos. La energía que gastamos puede ser en diversas formas, lo que expulsamos, lo que gastamos, y si nosotros ingerimos mucho más energía de la que gastamos, una parte de esa energía va a quedar almacenada en el cuerpo, y eso en definitiva hace que subamos de peso. Por el contrario, si gastamos mucho más de la energía que estamos ingresando a través de los alimentos, ¿no es cierto? Claramente esa mayor energía que gastamos tiene que venir de las reservas que se tienen en el cuerpo, y por lo tanto hay una variación de almacenamiento de esa reserva de energía, lo que hace que si consumimos más energía de la que consumimos, claramente se baja de peso. Esa es la ecuación de un balance de masa. Entonces, a nivel de cuenca, precipitación es la forma de ingreso, la forma de salida, lo vuelvo a repetir, es caudal más evapotranspiración, son las formas en que el agua sale de la cuenca, y el agua que permanece para un periodo de tiempo determinado es el almacenamiento, cómo varía el almacenamiento. Ese es storage, viene de la palabra en inglés, representa almacenamiento de agua en la cuenca. A varias fuentes de almacenamiento para un periodo delta T determinado, pueden ser la nieve, los glaciares. Parte de la precipitación que cae no sale
inmediatamente dentro del periodo delta T como caudal o no es evapotranspirada y puede quedar almacenada. Por ejemplo, insisto, son las nieves de los glaciares. También los lagos, las lagunas, embalses artificiales, humedales, son todas formas en las cuales el agua se almacena durante un periodo de tiempo dentro de la cuenca. Entonces puede ser que las lluvias, las precipitaciones hagan que, insisto, lagos o lagunas, embalses humedales, perdón, hagan que precipitaciones que caen en un periodo de delta T no salgan inmediatamente como caudales o evapotranspiración, sino que queden almacenadas en la agua. El suelo, por supuesto, también es una zona donde se almacena el agua, tanto cuando sea repetitivo, en las zonas que no son tan saturadas, en las capas superficiales del suelo, donde no hay una saturación completa, pero también las zonas saturadas, los acuíferos o las napas subterráneas, como se denomina, también son fuentes de almacenamiento del agua, que permiten almacenar agua en las épocas de abundancia y entregan agua en las épocas donde no llueve tanto. ¿Existen otras fuentes de almacenamiento? No sé, aquí yo aprovecho de preguntarle para que por lo menos prenda su micrófono. ¿Qué otras fuentes de almacenamiento a nivel de cuenca piensan ustedes que hay? El pompón, por ejemplo. ¿Perdón? El pompón. Eh, ¿No es cierto? Efectivamente, es una fuente de almacenamiento, efectivamente. Está vinculada, ¿no es cierto?, a zonas de humedales, pero en sí es un gran almacenador de agua, por supuesto que sí. Otras fuentes de almacenamiento pueden ser los cauces, ¿no es cierto? Si uno piensa en cuencas muy grandes, como la cuenca del Amazonas, el río Amazonas tiene de por sí almacenada una gran cantidad de agua. En cuencas más pequeñas, claramente la cantidad de agua que es almacenada por los cauces, en los cauces de agua puede ser una parte menor de la fuente de almacenamiento de agua, pero insisto, en cuencas grandes, el agua que está en los cauces es una fuente de almacenamiento así. Así que efectivamente hay otras fuentes de almacenamiento, un poco más allá de las que aparecen en este listado, pero es probable que una cantidad relativamente importante de las cuencas, estas son las fuentes de almacenamiento más importantes. Una cuenca muy natural, una cuenca de montaña, es muy probable que sea el suelo la gran fuente de almacenamiento. Tal vez en las zonas altas de esas cuencas, la nieve, los glaciares también son fuentes de almacenamiento importantes. Ok, siguiendo entonces, bueno, ya había dicho que el S representa el almacenamiento de agua en la cuenca. Delta T es el periodo de tiempo para el cual se calcula el balance hídrico, para el cual, y este delta T puede ser a nivel de días, de meses, de años o de varios años, dependiendo del propósito del estudio o de la aplicación de la ecuación del balance hídrico a nivel de cuenca. Y entonces el delta S, ¿no es cierto?, es la variación del almacenamiento de agua en la cuenca durante el periodo de tiempo, ¿no? Y el delta S se entiende como el almacenamiento que hay al final del periodo delta T, menos el almacenamiento al inicio del periodo. Y aquí me voy a quedar un ratito en esta última parte, porque puede que en alguna literatura ustedes lean que aquí en lugar del más delta S por delta T, se tiende a utilizar el más menos, pero yo siempre planteo que el usar el más menos es matemáticamente incorrecto. Si es que se define que el delta S es el almacenamiento al final del periodo menos el almacenamiento que hay al inicio del periodo, bueno, si el almacenamiento al final del periodo es mayor que el del inicio, ¿no es cierto? Esto es un más, ¿sí? Pero si el almacenamiento al final del periodo es menor que el que hay al inicio, el delta S toma un valor negativo. Entonces, por eso es que algunos autores ponen acá arriba un más menos, como para, tal vez, no sé, para recordar que puede ser positivo o negativo, pero matemáticamente es un más y resulta menos si es que el almacenamiento al final es menor que el del inicio, ¿no? Esa es la expresión matemáticamente correcta. Bueno, en Chile
se define como año hidrológico y en los distintos países, en los distintos hemisferios, el año hidrológico puede empezar o terminar en meses diferentes al que se ocupa en Chile, pero en Chile se utiliza o se define el año hidrológico como los 12 meses que van desde el 1 de abril de un año al 31 de marzo del año siguiente. Y esto porque nosotros en Chile tenemos en la mayor parte del país un clima más bien mediterráneo, con las precipitaciones que tienden a concentrarse en invierno, con los veranos algo más secos, y por lo tanto normalmente hacia fines de marzo se asume que los niveles de almacenamiento en cuencas más naturales están a nivel más bajo, y cuando inicia el año hidrológico siguiente, las condiciones de almacenamiento son bastante similares, bastante bajos. Entonces, muchas veces cuando se trabaja a nivel de año hidrológico, se asume, cuando esto puede tener algunos pequeños problemas, ¿no es cierto? Si nosotros definimos el delta T como un periodo de un año, pero de un año hidrológico, es posible asumir que el almacenamiento al 31 de marzo del año siguiente es más o menos igual al almacenamiento que tiene la cuenca al 1 de abril del año anterior. Es más o menos, por eso que este es un símbolo que es similar a. Y por lo tanto, a nivel de año hidrológico, la ecuación del balance hídrico asume que, insisto, que el almacenamiento al final menos el almacenamiento al inicio es bastante cercano a cero, porque ambos valores asumen que son similares. Entonces, a niveles anuales o a niveles de pares de más de un año, ¿no es cierto? Cuando se están calculando la precipitación media de los últimos 5 años, cuáles son las escorrentías de los últimos 5 años, se usa la ecuación simplificada del balance hídrico, ¿no es cierto?, como P igual a Q más evapotranspiración. Entonces aquí, en la ecuación simplificada, que insisto, es posible aplicarla a niveles de años o más de años, se asume que el delta S partido por delta T es un valor que tiende a cero o que es muy inferior a los valores de evapotranspiración y caudal y de precipitación también. Y por lo tanto, por eso se asume que se puede aproximar a cero. No es tan cierto, pero hay todavía mucha literatura, mucha investigación. Cuando se trabaja a nivel de cuenca y a nivel de años, y especialmente, insisto, a nivel de año hidrológico, que sencillamente esto que no siempre es tan fácil de cuantificar, se asume que es bastante cercano a cero. Ahora, esto claramente ya les dije que es cuando se aplica la ecuación del balance hídrico a nivel de años, ¿no es cierto? Pero claramente no es posible decir que la variación de almacenamiento tiende a cero cuando se están trabajando a niveles de meses, por ejemplo, porque ahí sí que no es posible, insisto, asumir, salvo tal vez algunos meses de verano, que el almacenamiento final del mes sea sensiblemente parecido al almacenamiento al inicio, pero en general no es posible hacerlo. Y aquí les pongo 2 ejemplos de una cuenca pluvial, ¿cierto? Solamente llueve, cae lluvia, y para simplificar este ejemplo, el suelo es la única, cuando pongo aquí la principal fuente de almacenamiento, ¿no es cierto? Me voy a referir más bien como que es la única fuente de almacenamiento, un mes de julio. Entonces, en esta ecuación del balance hídrico, el delta T es un mes, y aquí doy valores simplificados, ¿no es cierto?, asumiendo que en la cuenca la precipitación del mes de julio son 250 milímetros y se está midiendo el caudal, vamos a ver más adelante cómo se mide, etcétera, pero para poner el ejemplo, si el caudal es 103 milímetros y la evapotranspiración que se puede estimar es del orden de 35 milímetros, y nosotros aplicamos la ecuación del balance hídrico a estos valores de los distintos componentes del ciclo a nivel de una cuenca, resulta, ¿no es cierto?, que 250 igual a 103 más 35 más un delta S. Si nosotros calculamos el delta S, resulta que el delta S es 112 milímetros. Voy a avanzar. Esta primera parte que está acá, ¿no es cierto?, esta primera parte que está aquí, que estoy poniendo dentro de un círculo rojo, es a lo que me había referido en la lámina anterior. Pero acuérdense que el delta S es el almacenamiento al final del periodo menos el almacenamiento al inicio del periodo. Y ese delta S es 112.
Entonces resulta que lo que está diciendo esta ecuación del balance hídrico aplicada a esta fórmula es que el almacenamiento al final del periodo es mayor que el almacenamiento al inicio del periodo, ¿no? Y es mayor en 112 milímetros. Entonces, ¿qué pasó en la cuenca en términos del agua almacenada? Y el agua almacenada corresponde a las reservas de agua en el suelo. ¿Qué significa que el almacenamiento al final del periodo es mayor que el inicio? ¿Me pueden contestar? Quizá, profe, el agua esté congelada y se haya formado algún tipo de glaciar, quizás si está en altura. No, simplifiquemos el término. Yo les decía que es una cuenca pluvial, entonces asociemos que está lloviendo y por lo tanto no está el efecto de nieve o de glaciares, ¿no? Pero de todas maneras, gracias por la respuesta, puede ser orientadora, pero en este caso particular lo que está indicando, ¿no es cierto?, es que hay más agua almacenada a fines del mes de julio que la que había al inicio del mes de julio, según este ejemplo, ¿no? Y esto es razonable porque en nuestro país, insisto, que es un clima bastante mediterráneo, a medida que empieza a llover en invierno, lo que ocurre es que las reservas de agua en el suelo se van aumentando, es decir, el agua, parte de la lluvia va quedando en la cuenca, porque en definitiva la cantidad de agua que sale en un mes, de acuerdo a este ejemplo, es menor al agua que entró en forma de lluvia y por lo tanto esa diferencia va quedando dentro de la cuenca. El agua va aumentando sus reservas. Y eso es lo que indica, ¿no es cierto?, que el delta S es más 112, ¿no? Un ejemplo en el otro sentido podría ser el caso de un mes de enero, ¿no es cierto? El mes de enero es un mes seco, ¿no es cierto? Está avanzando el verano, ya las lluvias del invierno anterior, ¿no es cierto?, han terminado hace meses, y poniendo el ejemplo, delta T es igual a un mes, ¿no es cierto?, es enero, y aquí la precipitación es bastante baja, ¿no es cierto?, 5 milímetros en el caso de este ejemplo, un enero relativamente seco, pero la escorrentía en la cuenca son 25 milímetros. La evapotranspiración en enero es más alta que la de invierno, y aquí le di un valor de 85 milímetros, esos son valores que los hemos sacado de alguna de nuestras cuencas, y por lo tanto, si aplicamos la ecuación del balance hídrico, la precipitación es igual al caudal que sale de la cuenca, más lo que evapotranspira, más el delta S, ¿no es cierto? Y por lo tanto podemos despejar el delta S como 5 menos 25 menos 85, y eso ¿cuánto da? Entonces, de la misma forma como en el ejemplo anterior, perdónenme, ¿qué pasó aquí? Ahí sí. Esto de acá, lo que tengo enmarcado en rojo es lo de la lámina anterior, entonces el delta S, ¿cuánto vale? Bueno, si aplicamos este valor, ¿no es cierto?, nos va a resultar, si ustedes se fijan, de la ecuación del balance hídrico, el delta S, si ustedes lo calculan, si tienen una calculadora ahí, ¿cierto?, les va a resultar que esto es igual a menos 105 milímetros. Ya, por lo tanto, lo que ocurre en este caso es que el almacenamiento al final del mes de enero, es menor que el que tenía la cuenca al inicio del mes. Y esto significa, en definitiva, ¿no es cierto?, que ya que está entrando menos agua, porque esto es igual a 5, y está saliendo más agua de lo que llueve, ¿no es cierto?, porque esto en definitiva, fíjense ustedes que estos 110 milímetros, significa que la diferencia tiene que venir de las reservas de agua en el suelo. Y por lo tanto, lo que ocurre en un mes de enero, a fines de un mes de enero, es que las reservas de agua en la cuenca
a fines del mes son menores que la del inicio, y eso es lo que ocurre en verano, ¿no es cierto? Con las precipitaciones menores, son las reservas de agua las que permiten sustentar las escorrentías en los cauces y las que permiten sustentar que la vegetación no se seque. Claro, a medida que avanza el verano, estas reservas van disminuyendo y puede hacer que en algunas cuencas ya no haya más escurrimiento superficial, porque no hay aportes, ¿no es cierto?, desde nuestro almacenamiento, de las napas a los cauces, por lo tanto, estos cauces se secan, pero también es posible que ante la disminución de las reservas de agua, una parte de la vegetación ya no es capaz de acceder a esas reservas y parte de esa vegetación se va a ir secando. Es muy probable que los pastos que tienen raíces menos profundas, ¿no es cierto?, empiezan a no tener agua y empiezan a secarse. Los árboles que tienen en general raíces más profundas pueden acceder a una mayor reserva de agua en el suelo y son capaces de sobrevivir los meses de verano. Pero en definitiva, en Chile, ¿no es cierto?, al final del verano, las reservas en la cuenca van llegando a un mínimo. No es que desaparezca, pero van llegando a un mínimo. Ok. Entonces, se me quedó esta lámina, discúlpenme, la copié 2 veces parece. Voy a usar la ecuación simplificada del balance hídrico, como P igual a Q más evapotranspiración, para retomar este concepto de cuenca hidrográfica, ¿ya? Fundamentalmente, sí, que la divisoria de agua superficial es exactamente la línea que divide las aguas, que en el fondo que es la cuenca hidrográfica, la cuenca subterránea, ¿no es cierto?, es la misma que la divisoria de la cuenca superficial. Ahora, la ecuación del balance hídrico también se utiliza para poder ver si es que justamente la divisoria ha sido bien trazada. Supongo que un ejemplo, si en una cuenca determinada se han medido precipitaciones de 2.450 milímetros, hay una estación fluviométrica 800 milímetros y la evaporación a niveles anuales se ha estimado en 800, ¿no es cierto? En este caso, utilizando in situ la ecuación del balance hídrico, 2.450 no es igual a 800 más 800, ya que en definitiva esto de acá es solamente 1.600. Lo que pareciera indicar que está saliendo menos agua de la que está ingresando. El otro caso, ocupando también estos mismos valores, es que la precipitación fuese 2.450, pero tuviésemos una escorrentía medida en la estación fluviométrica de la salida de Cuenca, que ha medido 2.100 milímetros en el año, la evapotranspiración es la misma que en el caso anterior, 2.450 tampoco es igual a la suma de 2.100 más 800, ya que en definitiva, ¿no es cierto?, esto es 2.900 milímetros. Entonces, claramente en el caso de arriba parece que está saliendo menos agua de la cuenca de la que está ingresando en forma de lluvia. En el caso del ejemplo abajo, los datos, la información que se dispone parece estar indicando que la cantidad de agua que sale de la cuenca es mayor que la cantidad de agua que están registrando como ingreso por precipitación. Bueno, ¿y qué puede estar pasando? Y algo de esto ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? Podría ocurrir que la cuenca superficial o topográfica no es la misma que la cuenca subterránea, ¿no es cierto? Y aquí, por ejemplo, en este caso, si esta es donde se está midiendo caudal, este es el punto de control de la cuenca, ¿no es cierto? Este es un corte, ¿no es cierto? Estas serían las divisorias superficiales, pero podría ocurrir, ¿no es cierto?, que hay una conexión entre una parte de la cuenca vecina, ¿no es cierto? Estos serían los escurrimientos de la cuenca vecina, que una parte de esta agua pueda ingresar acá, ¿no es cierto? Y esto hace que la cantidad de agua que entra a la cuenca no está definida solo por la lluvia, las precipitaciones que caen dentro de la divisoria superficial, sino que hay unos aportes subterráneos. Lo mismo podría ocurrir si que este fuese la cuenca, ¿no es cierto?, donde se está midiendo el caudal. Bueno,
en definitiva, se estaría perdiendo parte del agua que va hacia otro lado de la cuenca. Y entonces en esta cuenca el caudal que sale, aparentemente junto con la evapotranspiración, serían tal vez bastante menores, ¿no es cierto?, que la cantidad de agua que está entrando. Entonces, esto también permite, la aplicación de la ecuación del balance hídrico también permite de alguna manera informar si es que la divisoria está bien o está mal determinada. Nosotros en este curso vamos a asumir, ¿no es cierto?, que la divisoria superficial es la correcta, y nos vamos a referir a esta hidrología de superficie, porque les vuelvo a decir, tenemos un tiempo acotado en la asignatura en este semestre, así que vamos a ir a los conceptos más generales. Bueno, después de esta introducción, de este recordatorio, lo que es la ecuación del balance hídrico, ¿no es cierto?, la ecuación simplificada del balance hídrico, cuando se aplica la ecuación del balance hídrico a niveles de periodos anuales o más que anuales, a nivel de cuenca, vamos a retomar el tema entonces de cómo se monitorean los componentes principales del ciclo hidrológico. Vamos a partir por precipitación. Les vuelvo, yo creo que en casi todas las clases les voy a escribir la ecuación del balance hídrico, que es la que aparece acá, ¿cierto? Precipitación es la forma de ingreso de agua al sistema cuenca. Por lo tanto, siempre en cualquier estudio hidrológico para determinar disponibilidad de caudales en cuencas, o cómo se comporta cómo se comporta una cuenca determinante, efecto, por ejemplo, cambio de uso de suelo, cómo se podría comportar una cuenca ante posibles escenarios de cambio climático. Bueno, el tema de la precipitación siempre es muy relevante, cómo poder efectivamente cuantificar adecuadamente la cantidad de precipitación que ingresa al sistema cuenca. Y por otra parte, si es que no existe registro de caudales, insisto, y el propósito de la investigación en cuencas fuese el determinar caudales, bueno, hay muchos modelos hidrológicos que se utilizan. Algo de eso vamos a ver en esta asignatura, este semestre. Existen muchos modelos para estimar caudal, y todos esos modelos son del tipo que el caudal es función de la precipitación y, por supuesto, otras variables, tamaño de la cuenca, características morfométricas, varias de las formas de representar morfométricamente una cuenca que son parte del práctico que ustedes están resolviendo, que iniciaron el miércoles de la semana pasada. Por otra parte, también las estaciones pluviométricas, es decir, las estaciones que entregan datos de precipitación, al menos en Chile, pero en general en el mundo, son más abundantes que las estaciones fluviométricas, ¿no? Y de otro tipo. ¿Y de qué otro tipo? Bueno, estaciones meteorológicas donde se pueden obtener datos, por ejemplo, para estimar evapotranspiración potencial u otras, ¿no? Y por lo tanto, a nivel de estudio de cuenca, en general hay más datos de precipitación que cualquiera de los otros componentes del balance hídrico en cuencas de los distintos. Y por lo tanto vamos a centrarnos un poquito en precipitaciones, insisto, porque es la forma de ingreso de agua a la cuenca. Don Raúl Vázquez levantó la mano. Dígame, don Raúl. Sí, hola, profe. Me quedó la duda de cómo es que ocurre que a veces sale más agua de la que entra a la cuenca. Ya, don Raúl, Sí, ok, eso. ya perfecto. Voy a echar marcha atrás, ¿de acuerdo? Al ejemplo ¿sí? ¿Lo está viendo ahí? Sí, sí se ve. Ya, el ejemplo, ¿no es cierto?, es si es que este fuese, insisto, si esta fuese la cuenca en la cual hemos determinado caudal y precipitación, y nos estamos dando cuenta que este caudal que está midiéndose acá, más la evapotranspiración de la cuenca, ¿sí?, que debiera ser en la ecuación simplificada del balance hídrico igual a la precipitación, resulta que no lo es, ¿vale? Porque
tenemos mucho más caudal y evapotranspiración que la lluvia que está cayendo en la cuenca. Y esto, entonces, le digo yo, en el caso de este dibujo, indicaría que hay un aporte de agua subterránea desde una cuenca vecina, ¿sí? Este sería un caudal de la cuenca vecina realmente, y no derivada de la lluvia, ¿no es cierto?, que cae en esta cuenca. Raúl, ¿me entiende ahí? Sí, se entiende. Ya. Ahora, el caso contrario, ¿no es cierto?, sería en esta cuenca, ¿no es cierto? Aquí tenemos datos de precipitación, pero resulta que el caudal más la evapotranspiración de esa cuenca es, en este caso, es menor que el agua que entra. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Significa que estamos perdiendo algo de agua, es decir, una parte del agua que debiera llegar acá, una parte del agua que debiera llegar a los cauces se está perdiendo y se está yendo para otro lado, para una cuenca vecina, ¿sí? Entonces, está saliendo, en este caso, de esta cuenca que estoy aquí pintando, está saliendo menos agua que la que entra. Y en el caso de esta otra cuenca que estoy acá marcando con crucecita, está saliendo más agua de lo que entra en forma de lluvia. Cuando me refiero al agua que entra, es el agua que entra en forma de precipitación. Entonces, en este caso de acá, está saliendo más agua de lo que entra en forma de precipitación, y una fuente puede ser un aporte de la cuenca vecina, ¿ya? Porque hay un estrato permeable, si fijan ustedes, hay una falla geológica que hace que parte del agua que pertenece a esta cuenca, se va para el otro lado. Lo mismo ocurre en esta cuenca, ¿no es cierto? En este caso, el agua que sale de la cuenca en forma caudal y evapotranspiración es menor que el agua que entra en forma de precipitación. Y eso estaría indicando que una parte del agua que ingresa, que escurre por el terreno, no llega al cauce, sino que pum, se va para el lado y hace que aporte a una cuenca vecina. ¿Vale? ¿Está, don Raúl, ahí? Sí, muchas gracias. Ya, no de qué. Ahora, aprovecho entonces también para decirles que es muy posible que parte de esta materia la hayan visto en el curso de bachillerato. ¿Ya? Por lo tanto, yo voy a tender a ir más o menos rápido. Pero si me acelero mucho, ustedes me ponen un aviso que vaya un poco más lento, o que repita algunos de los conceptos, ¿vale? Entonces, también lo hago rápido porque, insisto, si que han visto esta materia o parte de la materia, que les sirva más bien de un recordatorio, más que partir de cero. Bueno, la precipitación son todas las formas en las cuales el agua llega a la superficie del suelo, y las formas principales es la lluvia, por supuesto, la nieve, el granizo y el rocío, son las fuentes principales. Aquí voy a detenerme un ratito. Nuevamente, en el resto de este curso, ya les he dicho más de una vez, nosotros tenemos un cierto número de días y un cierto número de horas, y por lo tanto, yo cuando hable de precipitación a futuro me voy a estar refiriendo bastante más a la lluvia, salvo que que diga expresamente que me estoy refiriendo a otra forma de precipitación, ¿ya? Y bueno, pero precipitación son todas las formas en las cuales el agua llega a la superficie del suelo, voy a avanzar bastante rápido, como les decía, cuáles son los tipos de precipitación. Chile por las características, ¿no es cierto? Nuestras formas de precipitación son principalmente frontales. Ya gran parte de la precipitación que cae a lo largo de Chile, salvo las excepciones, que ustedes las conocen, de lo que nosotros denominamos el invierno boliviano, gran parte de las precipitaciones son los frentes fríos y cálidos que vienen del Pacífico, ¿no es cierto?, que tienen un recorrido oeste hacia el este. Otros tipos de precipitaciones también son las orográficas, que por la presencia de una montaña, por ejemplo, hace que las masas de aire se eleven y precipite un poco más arriba. Voy a poner un par de dibujitos a continuación. Y las precipitaciones convectivas
que son en general la que nosotros muchas veces denominamos las tormentas de verano, estas lluvias bastante intensas, aun cuando no ocupan territorialmente no son muy distribuidas, ¿no? En términos de frentes, nosotros, ¿no es cierto?, la precipitación nos viene desde el Pacífico en la forma de precipitaciones, de sistemas de frentes fríos o de frentes cálidos. Un frente frío, ¿no es cierto?, una masa de aire frío que llega al continente, se encuentra con una masa de aire un poquito más caliente en el continente, ¿no es cierto? El aire frío viene abajo, es más pesado, por lo tanto viene como en cuña a nivel del territorio. El aire caliente que se enfrenta con esta cuña que avanza de oeste a este, asciende y se generan precipitaciones, y en general estas precipitaciones son de alta intensidad, pero no abarcan extensiones muy grandes. Estas son valores referenciales, por supuesto. También, ¿no es cierto?, nos llegan los frentes cálidos, ¿no es cierto?, donde el aire que viene con estos frentes es más cálido que el aire que está en el continente. El aire frío es más pesado, por lo tanto el aire caliente al encontrarse con las masas de aire más frío asciende, ¿no es cierto?, se enfría y precipita. Y en general, los frentes cálidos generan precipitaciones de menores intensidades y que en general abarcan espacialmente, se fijan ustedes, una extensión mayor que la abarcada por los frentes fríos. Estas son las que se denominan precipitaciones frontales. Ustedes me pueden explicar cuál es la diferencia entre un frente de mal tiempo y un frente de buen tiempo. Si nos estamos refiriendo a precipitaciones, por supuesto. No sean tímidos. El frente de buen tiempo es como un espacio que viene después del frente de mal tiempo y después llega como la lluvia constante, ¿o no? Bueno, la realidad es que frentes de buen tiempo no existen, porque las precipitaciones son generadas por estos frentes, ¿ah? Son precipitaciones frontales. Y esto Sí. se los digo porque he escuchado tantas veces a los comentaristas del clima en la televisión que hablan que viene un frente de mal tiempo. Si viene un frente que no está de mal tiempo, si no hay nada que hacerle, digamos, ¿vale? Entonces, este concepto de frente de buen tiempo no es válido. Lo que pasa es que ocurre que normalmente después de la pasada de un frente que nos genera precipitaciones, viene un periodo de buen tiempo, si es que entendemos buen tiempo por un periodo sin precipitaciones. Sí, después de del yo no sé muchos conceptos de clima, pero sé que primero viene un frente, el cual trae bastante precipitación, y después viene como el frente de buen tiempo, donde puede haber hasta un espacio sin nubes. Así es, pero el concepto de frente de buen tiempo no existe. Ahora, lo que ocurre, Yeah. en definitiva, que claro, o sea, si uno, ¿qué es lo que se habla? Bueno o mal tiempo, ¿ya? Un buen tiempo nosotros lo asociamos a un periodo sin precipitaciones en general, pero pregúntenle a un agricultor en esta zona, en estos periodos de sequía, ¿qué es lo que prefiere? ¿Que llueva o que no llueva? Entonces, un frente que le trae lluvia para ellos va a ser un frente de buen tiempo porque les trae lluvia. Entonces, este concepto de bueno o mal tiempo es bastante relativo. Pero en definitiva, un frente trae lluvia, ese es un poco el detalle. Quiere decir que se nos viene lluvia, ¿no? La precipitación orográfica, ya les explicaba yo, probablemente también esto lo han pasado en algunos cursos previos, ¿no es cierto? Cuando existe una barrera montañosa, por ejemplo, lo que ocurre, por ejemplo, ante la presencia de la cordillera a la costa, ¿no es cierto? Sí que viene un aire caliente y húmedo que se viene aproximando al continente, ¿no es cierto? Por efecto de este accidente orográfico, ¿no es cierto? Este aire caliente y húmedo asciende, se enfría y precipita, y normalmente la precipitación
ocurre a barlovento, es decir, de donde viene el viento, ¿no es cierto? Precipita acá arriba y tiende a haber hacia sotavento, es decir, hacia donde va el viento, tiende a haber una zona de menor precipitaciones, que también se habla de una sombra de precipitaciones, ¿sí? Entonces se descarga este aire caliente húmedo que se ha enfriado, precipita, sigue, ¿no es cierto? Y aquí el aire sigue siendo caliente, pero más seco. En general, si yo me centro en la cordillera de la costa, acá en Valdivia, las precipitaciones es una mezcla entre las precipitaciones frontales y efecto orográfico, ¿no es cierto? Si que te fuese, insisto, la cordillera de la costa, en Valdivia viene más que el aire caliente y húmedo, supongamos que viene un frente, claro, se enfrenta con la cordillera de la costa, asciende, va a llover mucho más en la vertiente occidental de la cordillera de la costa y en la parte más alta de la cordillera de la costa, y luego acá, ¿no es cierto?, se produce una menor precipitación. Esto es bastante relativo porque depende de la altura de esta barrera montañosa y otras, digamos. Pero, por ejemplo, en la zona de la Unión es bastante notorio que en la vertiente oriental de la cordillera de la costa hay bastante menores precipitaciones que acá, ¿no es cierto? Incluso hay zonas, ¿no es cierto?, que a niveles anuales llueve del orden de 900 a 1000 milímetros al año, cuando en la vertiente occidental, es decir, ¿no es cierto?, la que está mirando hacia el oeste, de donde vienen los frentes con lluvia, pueden llover, qué sé yo, hasta 3000 milímetros. Ahora aquí también aprovecho de preguntarles a ustedes qué caso típico nosotros tenemos a lo largo de nuestro país de precipitaciones netamente orográficas. ¿Qué caso conocen ustedes de bosques bastante al norte de Chile que ocurren, que prevalecen por efecto de precipitaciones orográficas? ¿El Fray Jorge? Y es el Parque Fray Jorge, ¿no es cierto?, está efectivamente en un esquema como este. Del océano viene un aire más caliente y húmedo, no vienen frentes, ¿no es cierto?, con las lluvias frontales que tenemos nosotros. En el fondo, ¿no es cierto?, es las masas de aire caliente y húmedo que empujan los vientos oceánicos, ¿no es cierto?, se enfrentan a esta zona de barrera montañosa que es con bastante pendiente y bastante alta, y por lo tanto, entonces, estas masas de aire caliente y húmedo ascienden, se enfrían y precipitan esta parte de acá arriba. Quienes han ido a Fray Jorge, ¿no es cierto?, si uno viene caminando de este a oeste, ¿no es cierto?, un paisaje relativamente seco, de repente empiezan a aparecer árboles de nuestros bosques valdivianos, ¿no es cierto?, pero que prevalecen justamente aquí en esta pequeña parte. Incluso son los árboles los que además ayudan a elevar la altura de esta barrera orográfica, ¿no es cierto?, y entonces va captando esta zona de neblina, esta neblina mojadora, ¿no es cierto?, que permite sustentar estas especies de árboles que se encuentran más comúnmente aquí en el sur de Chile, ¿no? Entonces ese es un caso clásico de precipitación puramente orográfica. Las que ocurren, insisto, en la vertiente occidental de la cordillera de la costa son precipitaciones frontales, pero donde también la barrera montañosa juega un pequeño rol para hacer que precipite mucho más en la vertiente occidental que en la vertiente oriental de la cordillera de la costa, que es la zona Valdivia. Luego están las precipitaciones convectivas, que en nuestro caso, o en Chile, tenemos, sí, en verano normalmente son formas de precipitación, ¿no es cierto?, en periodos de relativamente altas temperaturas y húmedas, ¿no es cierto?, el aire asciende rápidamente hasta llegar a alturas bastante considerables, se condensa, ¿no es cierto?, se enfría y llueve muy intensamente. Son precipitaciones intensas, no siempre abarcan un área muy grande. Por ejemplo, podría estar lloviendo reguete fuerte aquí a la salida de la facultad, en el campo de La Teja, y a veces en el centro de Valdivia podría estar un día muy lindo, ni se enteran que ha llovido. Las precipitaciones convectivas son mucho más comunes en países más continentales, ¿no? Por ejemplo,
y también en zonas más tropicales, ¿no es cierto? Justamente por las condiciones de altas temperaturas y humedad. En países más continentales, por ejemplo, Europa Central, donde hay, ¿no es cierto? En climas más continentales son climas donde son muy fríos en invierno y son muy cálidos en verano. Bueno, en Europa Central es muy cálido en verano, por lo tanto se generan estas precipitaciones convectivas cuando estas masas de aire húmedas con cierta temperatura, ¿no es cierto?, ascienden y generan precipitaciones muy, muy importantes, muy intensas, y eso hace también que se produzcan inundaciones muy grandes, con intensidades altísimas, a niveles horarios o a niveles diarios. Nosotros en general en Chile no tenemos precipitaciones tan intensas a niveles horarias y diarias, como ocurre, por ejemplo, en el centro de Europa, incluso con precipitaciones anuales bastante inferiores a las que tenemos nosotros aquí en Valdivia. Ok, este recordatorio del tipo de precipitación dominante en el área, ¿por qué? Principalmente porque cuando lo que interesa conocer es cuál es la orientación de una cuenca donde uno está estudiando, donde uno está tratando de aplicar o cuantificar los componentes del ciclo hidrológico en una cuenca particular, y puede interesar también conocer cómo se orienta la cuenca frente al tipo de las precipitaciones dominantes, ¿cierto? Las cuencas orientadas hacia el noroeste en Chile, que en el sur de Chile, tenderán a recibir un poco más lluvia que las que están orientadas hacia el sureste, ¿no es cierto?, antes de las precipitaciones de origen frontal en Chile. Y entonces también, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa con la orientación de la cuenca, por ejemplo, con respecto a la localización de un fluviógrafo, que está midiendo la precipitación? Aquí le pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Este podría ser el caso típico de la cordillera de la costa, este es el oeste, ¿no es cierto?, hacia el mar, este es el este. Los sistemas frontales vienen en esta dirección, hay un efecto hidrográfico, ¿no es cierto? Y por lo tanto estos sistemas frontales con el efecto hidrográfico, el efecto orográfico, perdón, vamos a entender que en esta zona va a haber una mayor concentración de precipitaciones y que pasado este accidente orográfico, que en esta zona vamos a tender a tener menores precipitaciones en la vertiente este de la cordillera de la costa que en la vertiente oeste de la cordillera de la costa. Y si supongamos que existiese aquí un equipo que está registrando las precipitaciones en esta zona, y nosotros queremos estimar caudales en esta cuenca A, y lo único que tenemos son, insisto, los datos de precipitación, ocuparemos algún modelo del tipo caudal en función de la precipitación, y algunos otros componentes, el tamaño de la cuenca y otras. Pero si nosotros estimamos caudales en esta cuenca en función de los datos de precipitación de este pluviógrafo que está instalado, en este caso el ejemplo, exagerando a nivel del mar, ¿qué es lo que haríamos? ¿Qué es lo que piensan ustedes que pasaría con estos caudales que estimamos? Estos caudales que estimamos, ¿piensan ustedes que van a ser subestimados con lo que realmente pasaría en esta cuenca o tenderían a ser sobreestimados? Así que, insisto, estimamos los caudales en función de los datos de precipitación de esta estación. Estos caudales de acá, estimados con esta lluvia, van a tender a ser sobre o estimados con respecto a los caudales que realmente ocurrirían en esta cuenca. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sobreestimado, profe? ¿Perdón? ¿Sobreestimado? A ver, es posible, ¿no es cierto? Dado que asumimos que este registrador de precipitación está acá abajo, en principio, ¿no es cierto?, podríamos asumir que la precipitación que cae aquí, en esta zona, la zona alta de la cordillera de la costa, de la vertiente occidental de la cordillera de la costa, va a ser en realidad algo mayor que lo que está midiendo este pluviógrafo. Por lo tanto, es posible que el caudal que estimemos aquí
usando datos de este fluyógrafo, sea algo menor que lo que realmente ocurre en esta cuenca. Entonces, en general, podríamos decir que los caudales acá podrían tender a estar subestimados con respecto a la realidad. ¿Dale? Una cuestión diferente ocurriría acá. Si nosotros ocupamos los datos de precipitación de aquí para estimar caudales acá, sabemos que esta cuenca va a estar en una zona de sombra de precipitación y por lo tanto la precipitación que realmente ocurriría en esta cuenca, sin lugar a dudas que es algo menor que esta. Por lo tanto, si nosotros calculamos los caudales, estimamos los caudales basados en esto, vamos a tender a sobreestimar un poquito los caudales. Y eso puede tener un cierto efecto. Si nosotros estamos calculando caudales máximos para el diseño de una obra, bueno, sabemos que acá es posible que ocurran caudales algo mayores a que lo que nosotros estamos estimando. En cambio acá es posible que los caudales máximos tiendan a ser algo menores a lo que estamos estimando y por lo tanto estaríamos un poco por el lado de la seguridad. En cambio aquí tendríamos probablemente un hidrólogo lo que haría es estimar caudales y ponerle un pequeño factor de seguridad para subir algo, dado, ¿no es cierto?, que insisto, estamos estimando caudales en la cuenca B utilizando datos de un fluyógrafo que está instalado acá. ¿Vale? ¿Sí? Ok. Bueno, había un estudiante, no me había fijado que estaba en el chat. Perdón. Voy a dejar de preguntar y me dice, don Matías Sepúlveda me dice, ¿qué pasa con las vegetaciones del altiplano? Don Matías, ¿usted hizo esa pregunta? ¿Está conectado todavía o no? Don Matías, por lo menos está presente. Disculpe, profesor, ahora sí, es que era cuando estaban hablando de las precipitaciones orográficas. Sí. Eso, me lo imaginaba en el norte. Sí, bueno. No, pero todo bien, profesor. Era respecto a ese tema. Ya no, pero sí está bien. Lo que ocurre es que cuando yo ponía el ejemplo de las precipitaciones orográficas, parece que estoy ocupando otro, perdónenme. Ya, aquí estamos. Pero me parece que hice una... Voy a volver acá a las precipitaciones orográficas. Bueno, yo en general aquí puse el ejemplo de la cordillera de la costa. Lo mismo ocurre con la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es, ¿no es cierto?, una barrera montañosa y por lo tanto en un transcurso en Chile desde el océano hacia los Andes hay aquí en esta zona, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay mayores precipitaciones en la vertiente occidental de la cordillera de la costa. Hacia el Valle Central tiende a llover menos. Ustedes saben que en Pichoy, por ejemplo, llueven del orden de 300 o más milímetros menos que lo que llueve aquí en Valdivia. En la zona del Valle Central, San José de la Ameriquina, tienden a llover 1500 milímetros al año. No se ve el PPT. ¿Perdón? No se ve el PPT, profe. No se ve el PPT. Tiene toda la razón porque no les estoy compartiendo pantalla. Ya, ahí sí. Sí, ahora sí. Ya. Sí, profe, gracias. Ya, vale, no, disculpe, con todo el cambio que... Ya. Yo, ¿no es cierto?, le estaba diciendo que aquí yo puse un poco el ejemplo respecto a las precipitaciones orográficas del caso de la cordillera de la costa. Lo mismo ocurre con la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes es una barrera montañosa y por lo tanto en los Andes llueve mucho más en la vertiente occidental que en la vertiente oriental. Y es cuestión, probablemente muchos de ustedes han ido a Argentina, ha pasado los Andes en esta región de la Araucanía o la región de los lagos. ¿Han ido a Argentina en esta zona? No, pero siempre dicen eso, que el lado... Antes de cruzar la montaña es súper lluvioso y después es muy seco, pero frío. Yo sí, profesor. Exactamente, exactamente. Ahí lo que se produce es un poco este efecto de la sombra de las precipitaciones, ¿no es cierto?
Si uno va en vehículo cruzando por cualquiera de los pasos que están acá, vamos a tener los bosques siempre verdes, la selva valdiviana, en su máximo esplendor. Se cruza la divisoria hacia Argentina y los bosques decaen, pero muy, muy rápidamente, y probablemente avanzado algunas decenas de kilómetros, los bosques se terminan porque ya no hay precipitaciones suficientes, y se entra a este paisaje más de pampa, ¿no es cierto?, que tiene mucho menos bosque. Sí, Lo son casi mismo, puros arbustos como pegados al suelo. exactamente, el coirón, ¿no es cierto?, qué sé yo, incluso a lo largo de los ríos hay relativamente poca vegetación, hay bastante vegetación que es vegetación introducida, álamos, ¿no es cierto?, pero no hay grandes bosques como nuestros bosques valdivianos, para decirlo de alguna manera, ¿sí? Por supuesto que hay especies arbóreas que sobreviven. Cuando me preguntaban por qué pasa con el altiplano, bueno, lo que ocurre también que en altiplano hay otra condición algo diferente, ¿no es cierto? Por una parte, en las regiones, en la región 1, bueno, está separada entre región 1 y 15, ya no me acuerdo cuánto es. Acuérdense ustedes que en los altos Andes precipita en verano, porque son los frentes que vienen, en este caso, del Atlántico, ¿ya? Y esos son los que generan las lluvias que nosotros denominamos como el invierno boliviano. De invierno no tiene nada, pero como nosotros estamos en Chile, estamos acostumbrados a que las precipitaciones sean invierno, como llueve en verano, le ponemos el invierno boliviano, pero en este caso las precipitaciones se generan, insisto, por frentes que vienen desde el Atlántico, ¿no?, desde la zona amazónica. Y por lo tanto, parte de la vegetación que existe en la alta montaña se abastece de estas precipitaciones, que por supuesto que dependen de dónde están localizadas. Ok. Entonces, se fijan, yo decía aquí, ¿por qué interesa nosotros conocer? Lo que nos interesa saber es cómo la cuenca está orientada a las fuentes, a las formas principales de precipitación o frente a los equipos registradores de precipitaciones, para saber si nuestros estudios tienden a subestimar o a sobreestimar los caudales, y eso hay que tenerlo presente al momento de entregar un informe, de firmar un informe como ingeniero. Ok, vamos a seguir con precipitación. Ya les decía que me voy a referir me voy a referir a lluvia cuando hable de precipitación. Entonces, a continuación voy a referirme un poquito a las unidades de medida, a los equipos de medición, que ya ustedes son los expertos porque están todos, me imagino, operando un pluviómetro artesanal, cómo se instalan los equipos, algunos errores que hay que evitar cuando se instalan los equipos, y me voy a referir un poquito a fuentes de error en las mediciones, el viento y otras fuentes, cuando sobre el error en las mediciones vamos a tener una clase más adelante para ver cómo se corrigen justamente datos de lluvia o cómo se analizan datos de precipitación para ver si hay o no algún error en las mediciones. Bueno, las unidades de medida en la precipitación en general, no solo la lluvia, se expresa en milímetros, ¿no es cierto? Milímetros es una unidad de longitud, pero un milímetro significa que ha caído 1 litro de agua por cada metro cuadrado de superficie. También otras unidades de medida también muy tradicionales, la intensidad de la lluvia o la intensidad de la precipitación, que se expresa en milímetros por hora, ¿no es cierto? Es una unidad de longitud por unidad de tiempo, es una velocidad, ¿ya? Es otro de las unidades de medida tradicionales para medir intensidad. Vamos a estar viendo un poco más el tema de intensidad cuando estén pasando a la materia de caudales máximos o de procesos erosivos, cuán intensa es la lluvia, o sea, qué cantidad de milímetros caen por unidad de tiempo, va a ser importante, ¿no? Entonces, 1 milímetro es 1 litro por metro cuadrado. Rápidamente con los equipos de medición, pluviómetros, totalizadores, pluviógrafos, estaciones meteorológicas. Por supuesto que hay otros métodos que se están utilizando mucho en los países en la estimación de la precipitación a partir de uso de radares, al uso de imágenes satelitales, ¿no es cierto? Que estos son radares meteorológicos que permiten, ¿no es cierto?, ir viendo qué es lo que los radares muestran de las nubes que se están aproximando, y con el uso de radares se pueden hacer estimaciones
de contenido de humedad y por lo tanto estimar cuáles serían la cantidad de precipitación que puede caer dentro del próximo periodo de tiempo, y especialmente en zonas de montaña. El uso de radares u otro permite anticiparse y generar modelos de predicción, por ejemplo, de tormentas y generar medidas para mitigar o para evacuar a las personas. Doña María Inés Utrera. Adelante, María Inés. Sí, profesor, Windy, ¿qué método usa para predecir, para estimar la precipitación? ¿Perdón? La plataforma Windy en aguas, el profesor Antonio Lara nos mencionaba que era como un buen lugar como para ver cuánto va a llover o, por ejemplo, el viento y todo eso. Y mi consulta es, ¿cómo hace la estimación esta plataforma? ¿A través de radar, imágenes satelitales? Esa plataforma yo no la he ocupado, pero he ocupado otras plataformas que básicamente hoy día con el desarrollo de la información satelital, ¿no es cierto? Porque cuando uno habla de imágenes satelitales piensa que son fotografías, no, hay una gran cantidad de información sobre humedad, nubosidad, espesor de las masas de nube, velocidad, ¿no es cierto?, en los cuales, por ejemplo, estos frentes se van aproximando al continente u otros, y eso se transforma en modelos que van prediciendo cuál es la cantidad de lluvia que va a caer hacia adelante. ¿Ok, María? Entonces... ¿Están disponibles como para el público general? Sí, para público en general. Hoy día, por ejemplo, hay varios satélites que nosotros hemos estado trabajando ahora con Alberto Paredes, por ejemplo, que en el caso particular de los estudios de cuenca que estamos haciendo, donde nosotros no estamos trabajando en predecir precipitaciones a futuro, sino que estamos utilizando información derivada desde satélites, ¿no es cierto?, que permiten determinar en un punto de coordenada determinado cuál es la lluvia que ha caído, no la que va a caer, María, ¿me entiende usted? Porque nuestros estudios de cuenca nosotros ocupamos información fundamentalmente para rellenar datos de precipitación o para tener registros de precipitación en cuencas donde no tenemos pluviógrafos instalados. Entonces, en base a esta información histórica se va pudiendo tener la precipitación del día o incluso la precipitación a niveles horarias de qué es lo que ha pasado, Entonces eso nos permite completar registros, completar datos de precipitación donde nos ha fallado un pluviógrafo o donde queremos tener más información de precipitación. Entonces nosotros estamos ocupando ese tipo de plataformas, ¿vale? Ya, muchas gracias, profesor. No, ¿de qué pues? ¿De qué? Pero en el fondo, todo lo que usted me dice es lo que hoy día, ¿no es cierto?, ocupa la Dirección Meteorológica de Chile para hacer pronósticos, cuando muestran hoy día en la televisión los pronósticos del tiempo. La realidad es que hoy día, ¿no es cierto?, ya los pronósticos del tiempo se basan mucho en estos modelos de predicción de precipitaciones, ¿no es cierto?, que si ustedes recuerdan son imágenes de cómo las nubes van avanzando, la velocidad a las cuales vienen, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, este tema, y aquí le respondo a María y al resto de los estudiantes, no lo vamos a tratar en esta asignatura, ¿ok? Porque ya les digo, vamos a partir de un poco la parte más básica para poder cuantificar el balance hídrico. Luego de eso, ustedes van a ir haciendo las aplicaciones, todas las aplicaciones que quieran, ¿ok? Ya, entonces vamos a quedarnos en los pluviómetros y totalizadores. Un pluviómetro es un tarro, ustedes, ¿no es cierto?, esto los venden en Sodimac, en cualquier lugar, algunos como estos tarros también se venden, se fijan ustedes, y es un tarro que acumula la cantidad de lluvia en determinado tiempo. Estos son totalizadores, también se habla de nivómetros, en el fondo son tarros más grandes nomás, ¿no es cierto?, que permiten acumular una cantidad más grande de lluvia. ¿Y por qué totalizadores? Ya me voy a referir a eso. Nivómetros, ¿por qué? Porque cuando cae nieve, ¿no es cierto?, permite acumular en la nieve, ¿no es cierto?, tiene un contenido, tiene una densidad menor que la del agua, y por lo tanto necesitamos un tarro un poco más grande para poder transformarla después en agua. Entonces este es un totalizador también, es un tarro grande, una foto antigua, sacada en una zona de los Pirineos, que permite acumular agua
o nieve y agua, ¿no es cierto?, para periodos prolongados de tiempo. Esta está puesta sobre zancos, ¿no es cierto?, porque aquí también cae nieve, entonces para tratar de levantarlo de la zona de nieve que se congela. Este es un pluviómetro estándar de la Organización Meteorológica Mundial. Tiene acá arriba una área captante de 250. No alcanza a salir, no sé si lo alcanzan a leer ustedes. ¿Alcanzaban a leer que era de 200 centímetros cuadrados la boca? Sí, se alcanza a leer. Ah, ya, porque yo aquí me aparece la parte de arriba. Ya, súper. Entonces este es el estándar de la Organización Meteorológica Mundial, que se instala a 1,5 metros de nivel del suelo. Bueno, el pluviómetro artesanal que ustedes tienen probablemente no están siguiendo exactamente estos estándares, ¿no es cierto? A lo mejor han ubicado un tarro que tiene una superficie captante diferente, y por lo tanto tienen que tener cuidado de cómo pasar a milímetros, ¿vale? Eso probablemente ya se lo explicó Hardy. Entonces, no todos los países ocupan las recomendaciones de la Organización Meteorológica Mundial. Este es un caso típico de pluviómetros o pluviógrafos que se instalan en nivel de suelo en muchas zonas de Gran Bretaña que son muy, muy ventosas. Entonces se instalan a nivel de terreno y se coloca esta parrilla encima del pluviógrafo para hacer esta zona un poco más rugosa, es decir, para que tenga más o menos la misma rugosidad que el resto del terreno, que normalmente son pastos cortos, y por lo tanto entonces se mide acá, ¿no es cierto? Porque un pluviómetro más alto lo que hace es ir perdiendo humedad. Entonces los pluviómetros tienen esta forma, ¿no es cierto? Tienen la boca de entrada, tienen este pitutito que los lleva a un recipiente, y este recipiente, ¿no es cierto?, se vacía en estas estaciones pluviométricas una vez al día, y se lleva a un frasco graduado que depende del área de captación. Entonces, esta es la cantidad de agua que cayó en un periodo determinado, ¿no es cierto? Y que depende del volumen de agua de este recipiente, y depende del área de captación, que es una constante del equipo, y por lo tanto, esta probeta graduada está asociada al área de captación del pluviómetro. Entonces estos son los 200 y este es el volumen, y por lo tanto esa probetita graduada sirve para eso. Ahora, tanto los pluviómetros como los totalizadores, ¿no es cierto?, se ocupa, ¿no es cierto?, miden, y ese es el estándar, miden la precipitación acumulada en un periodo determinado. Bueno, ya les había dicho que se expresa en milímetros, un milímetro, 1 litro por metro cuadrado. Los pluviómetros en Chile se descargan normalmente a las 8 de la mañana. Ese es el estándar, y por lo tanto a las 8 de la mañana de cada día, la precipitación diaria o precipitación de 24 horas o P de 24. ¿Ustedes a qué hora están descargando sus pluviómetros? ¿Qué hora acordaron con Harding? A la 1 de la mayoría. Ya, a la 1 de la mayoría. Yo también estoy descargando el mío a la 1 para que lo vayamos comparando, ¿vale? Entonces, los datos que entrega la Dirección General de Agua, ¿no es cierto?, de precipitaciones diarias, la realidad es que no es la precipitación diaria, sino que es desde las 8 de la mañana del día anterior a las 8 de la mañana del día presente, y esa es la precipitación del día. Entonces están corridos 24 horas. Entonces, lo mismo que si ustedes están trabajando, haciendo un estudio hidrológico y tienen caudales que están midiendo ustedes caudales y están ocupando una estación pluviométrica de la DGA, tienen que tener cuidado porque están corridos en varias horas. Entonces, los pluviómetros miden la precipitación diaria. En algunas estaciones se mide 2, 3 veces en el día, pero lo más usual es que los pluviómetros se descarguen una vez al día a las 8 de la mañana. Los totalizadores son tarros más grandes, por lo tanto se descargan por semanas, un mes, varios meses, y normalmente se instalan estos totalizadores en zonas de más difícil acceso, que a lo mejor se pueden visitar una vez al mes, una cosa por el estilo, y por último para tener algún registro de precipitación en zonas más complejas. Ahora, hoy día con las estaciones meteorológicas automáticas, los totalizadores ya casi no están teniendo mucho sentido. También
yo diría que el pluviógrafo digital más utilizado hoy día casi en el mundo son pluviógrafos de este tipo, ¿no es cierto? Tipo tipping bucket, que son estos capachos o capachos también se le habla, ¿no es cierto? Este es un pluviógrafo que tenemos instalado, perdón, en la cuenca Los Pinos, cercano a Valdivia. Acá probablemente se ve mayor detalle, ¿no es cierto? Este es un pluviógrafo tipping bucket, ¿no es cierto? Bueno, que tiene a ver si lo tengo más acá adelante, no. Bueno, tiene esta misma forma, si fijan ustedes, si uno le saca el capacho donde entra el agua y el agua cae al tipping bucket, bueno, en este caso el agua cae acá, ¿no es cierto?, con una cantidad de agua que en general es 0,2 milímetros, este capacho se llena de agua y bascula, y por lo tanto, este pilarcito, ¿no es cierto?, pasa frente al otro que está fijo, se genera un contacto eléctrico, y clic, se guarda un toque, y como este tiene una capacidad de 0,2 milímetros, o dependiendo de lo que diga el fabricante, ¿no es cierto?, cada clic significa una cantidad de lluvia, por lo tanto, este bascula para acá, y el agua empieza a entrar en este otro, entonces va basculando de un lado a otro. Entonces este es un poco de frente, ya les decía, tiene la resolución de 0,2 milímetros para este equipo. Esto es lo que normalmente da el fabricante, no sé si alcanzan a leer aquí. El fabricante nos dice que este tiene una resolución de 0,199, ¿vale? Milímetros. 0,2 milímetros, para simplificar. Entonces, estos pluviógrafos digitales, ¿no es cierto?, tienen un software de bajada que nos va entregando la cantidad de lluvia acumulada, y tiene todos los displays aquí que son todos macanos. Este es un pluviógrafo un poco especial, tiene un área captante de 600 centímetros cuadrados, este lo ocupamos un tiempo, ya no lo ocupamos más, y tiene un calentador acá abajo, ¿no? Está conectada a la red eléctrica y tiene un calentador. ¿Cuál es el propósito, ustedes creen, de haber instalado este pluviógrafo un poco especial y con una boca más grande y con un calentador? ¿Simular un árbol? No, la realidad es que lo instalamos en una zona donde cae nieve, ¿vale? Entonces, Para lo medir pusimos... la transpiración. ¿Ah? Para medirlo a través del vapor y no del... No, lo que pasa es que aquí, ¿no es cierto?, Para la derretir la nieve, por nieve. eso... ¿Perdón? Para derretir la nieve. Exactamente, pusimos una boca más grande, ¿no es cierto?, para que no se tape con la nieve cae dentro del tubo, y aquí tenemos el agua a una cierta temperatura, entonces el agua la vamos derritiendo, y lo que vamos midiendo es la cantidad de agua que cae y no la cantidad de nieve. ¿Vale? Y efectivamente es en una zona, la tuvimos instalada en las oficinas de la CONAF, en la reserva Malarcahuey. Esto lo pudimos hacer porque teníamos corriente eléctrica cerca, y podíamos colocarle este calentador. Hay muchos pluviómetros que lo tienen, pero necesitan corriente eléctrica, y muchos estudios de investigaciones en cuencas chicas que llevamos nosotros no tenemos corriente eléctrica cerca, entonces no podemos ocupar mucho. Tal vez los paneles solares, pero los paneles solares también pueden llegar a agotarse. Entonces, los pluviógrafos, a diferencia de los pluviógrafos, a diferencia de los pluviómetros, permiten un registro continuo. Entonces permiten ir sacando la precipitación que se va acumulando para distintos periodos de tiempo, milímetros, una hora, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ya que tiene un registro continuo, permite determinar las intensidades de lluvia para eventos de distintas duraciones. Los pluviógrafos más antiguos eran mecánicos, tenían rotaban alrededor de un eje vertical, que tenían un papel de registro, era medio complicado. En cambio, hoy día los pluviógrafos digitales son los que yo les mostraba, los datos se pueden descargar directamente a cualquier sistema digital, son transmitidos desde el pluviógrafo, un equipo receptor remoto, vía teléfono celular, radio, lo que sea, Bluetooth, cualquier cosa como esta. Por supuesto, tienen todos estos equipos un software asociado que permite que la precipitación salga calculada. Ahora, estos pluviógrafos digitales, por supuesto, los más sencillos son los que se instalan y uno se acerca con su teléfono celular y los descarga, pero también, si uno tiene más
más recursos, los va poniendo con un sistema de transmisión de datos a distancia y puede ir viendo sentado en su casa, en la oficina, ¿no es cierto?, cómo se va compartiendo el pluviógrafo. Doña María Utrera levantó la mano. Dígame, María. Sí, profesor, ¿cuánto cuesta un pluviógrafo digital en general? ¿Cuánto cuesta un pluviógrafo digital? Yo pienso que debe estar costando unos $1000 ahora más o menos. Porque, y eso incluye el tarro mismo, el logger de almacenador de datos. Normalmente uno los compra con un cable de conexión, o cuando muchos de ellos, insisto, se pueden conectar al teléfono por Bluetooth, pero a veces eso no funciona tanto, entonces con un cablecito de descarga y con el software asociado puede andar, yo pensaría, unos 500.000 a 700.000 pesos, dependiendo de la sofisticación del equipo. Del pluviógrafo sencillo, que le digo yo, sin transmisión a distancia, ¿va? Ya, muchas gracias, profesor. Ya. Y bueno, hoy día, ¿no es cierto?, también del punto de vista del registro de información meteorológica, son los pluviógrafos que están instalados en estaciones meteorológicas. Esta es una estación que tuvimos también una investigación en la reserva de Malalcahuello. Esta es una estación, ¿no es cierto? Las estaciones pueden estar conectadas a una red eléctrica en zonas más remotas. Con paneles solares, por ejemplo, se pueden accionar estaciones meteorológicas que miden velocidad y dirección del viento, humedad. Aquí están los paneles solares, este es un pluviógrafo como el que yo les mostraba, ¿no es cierto?, radiación, incidente reflejada, ¿no es cierto?, y dentro de la cajita está el almacenador de datos. En general, estos equipos son de relativamente poco consumo y por lo tanto un panelcito de este porte permite guardar la información. Lo que pasa es que en la estación meteorológica, con velocidad del viento, radiación o otro, se puede calcular la evapotranspiración potencial, que es una variable meteorológica de importancia para estudios hidrológicos. En el fondo, la evapotranspiración potencial es la máxima evaporación que podría ocurrir en un determinado sitio habiendo agua disponible. Entonces, están, ya les decía, velocidad y dirección del viento, precipitación, radiación neta, en fin, temperatura y humedad, radiación incidente, radiación neta, y todo lo que permite. ¿Ok? Vamos a... pues ya es casi la hora. A ver qué es lo que me voy a quedar. Sí, voy a terminar hasta acá porque ya se nos está terminando la hora y nos vamos a quedar medio colgados con el resto. Cuando uno instala un pluviógrafo o pluviómetro, lo tiene que hacer a una cierta distancia de árboles que estén cercanos o una construcción, ¿no? Estos son valores orientadores, ¿no es cierto? Así que aquí tenemos nuestro pluviómetro instalado y el edificio, la casa más cercana tiene una altura H, o el árbol tiene una altura H. Tenemos que instalar el pluviómetro, ojalá a 2 veces esa altura, para generar un ángulo de 30 grados, de modo que los árboles cercanos o los edificios cercanos no modifiquen sensiblemente las condiciones de precipitación que está ocurriendo acá y no generen errores en la medición de un pluviógrafo o un pluviómetro. Es muy probable que ustedes no puedan instalar su pluviómetro considerando esto, ¿no es cierto?, estas recomendaciones, pero en el fondo la idea es que ustedes operen su pluviómetro y podamos ir compartiendo los datos de precipitación y ver cómo la precipitación varía, incluso, por ejemplo, dentro de Valdivia. Pero estas son algunas de las prestaciones. En algunos estudios que nosotros trabajamos en cuencas forestadas, no es tan fácil encontrar estos tipos de espacios, ¿no es cierto?, porque estamos hablando de árboles de 20, 30 metros, significa 60 metros acá, 120 metros acá, o sea, estamos hablando casi de 1 hectárea que se necesita despejado, y eso no siempre es tan fácil lograrlo, así que uno hace lo mejor que puede. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a terminar hasta acá, porque ya se nos vino se nos vino la hora encima.
y vamos, de todas maneras vamos dentro dentro del programa, y tenemos este miércoles una clase ya más larga para seguir trabajando, avanzando en este